Nuestro agradecimiento a todos ustedes por estar acá, por estar en esta mañana del 24 de octubre del año 2018 con nosotros en esta tarea que intentamos hacer siempre de manera constante, incisiva, crítica y letal en cuanto a lo que hace relación al arte. Ya saben que nosotros siempre estamos hablando o hacemos estas intervenciones desde el egocentrismo, desde el arte. Y el arte, como lo hacemos todos, o todos podemos hacerlo, o estamos llamados a hacerlo, entonces es exactamente la relevancia, la trascendencia poderosa del yo de cada uno de nosotros en esta tarea. Nosotros estamos esta mañana acá para, yo por lo menos, hacer una catarsis y hacer mi tumba a Farley Velázquez. Ese es mi propósito cuando decidí hacer este libro, era hacer la tumba de él en mí. Y obviamente que quería haberla hecho yo solo, para mí. Pero también me decidí a decirla a otros y a nombrársela a otros, para que supieran que la vida solamente se resuelve cuando podemos construir con esa vida libertaria, rebelde y revolucionaria del arte o de la estética en nosotros. Las tumbas no están en campos de paz, las tumbas están en nosotros y nosotros llevamos las tumbas de los seres que mueren antes de nosotros hacer la nuestra. Entonces eso es lo que vamos a hacer esta mañana acá. Hemos invitado a Carola Martínez, que vivió su vida con Farley. Carola Martínez Bandera, actriz del Teatro La Hora 25. Y también vinieron su madre, su hermana, amigos y actores del grupo de teatro, que están con nosotros aquí esta mañana también, que es este teatro, que es el nuestro, y que podemos hablarnos en el teatro. Y algunos de mis estudiantes que de una u otra manera fueron al Teatro La Hora 25, obligados en principio. Después fueron tranquilamente como docentes a ese teatro o a otros teatros de la ciudad. Recordemos que todo principio siempre tiene que hacerse y se causa en uno cuando uno obedece a ciertos males. Cuando no se obedece, uno casi nunca conoce nada, ni siquiera a las babosas. Próximo taller de nosotros, de los estudiantes, taller sobre la vida de las babosas. ¿Teatrales? Podría ser. De todas maneras, finalmente, mi agradecimiento. Como dice Séneca, el agradecimiento debe ocurrir entre tres: yo, ustedes y el teatro La Hora 25. Cuando el agradecimiento no es sino entre dos, no es agradecimiento, se llama quedé en deuda con el otro, ay pucha, cuando le pago, etc. Séneca del agradecimiento. Farley Velázquez Ochoa, 1966-2015. El teatro es el medio para decir lo invisible. Grabado melancólico sobre Farley y de su carácter y destino. Nadie ha de decir nada de uno, y si lo dice, no sabe cómo decirlo en la medida de la irreverencia y la insolencia escandalosa de quien intenta ser dicho. Dado el carácter de ese destino, dada la tensión de la vida de la que dice, llevado por eso mismo que ni siquiera sabe de él. Tensiones raras son las que nos hacen decir en este libro. Este libro es el decir de Farley Velázquez y de otros sobre él, o de esos otros sobre sí mismos, en relación al hecho mismo de que han decidido decir de ellos desde Farley. Y Farley no sabe qué decir. O lo dice
sin decirlo. Y por eso mismo entonces nosotros decimos grabado melancólico. Y asimismo, carácter y destino sobre el que quizá ha de estar aquí en medio de nosotros, lo estaría diciéndose de sí mismo, o de otro, o de los otros, o no diciendo, que sería como decirlo. Decir entonces, como quien dice o decide hacerlo, como una prueba irrevocable de lo que dice. Nadie se mira a sí mismo, porque se hundiría en ese abismo donde se sueña como un caos turbulento. Ese es su nombre, que no ha de decirse sino en el teatro, en su teatro. Moviéndonos en la quietud de lo incesante, moviéndonos en la incesante inquietud. ¿Cómo hacer que todo ello, el movimiento, lo inquietante y lo incesante, cesen? Es necesario entonces destruirse uno a sí mismo y destruir a los otros para que ello ocurra. Es la muerte entonces lo que hace cesar ese movimiento de la duración. ¿Cómo sentir que innecesaria es la inquietud por la vida en la muerte y por la muerte en la vida? La manera de persuadirnos es sin duda la creación, el arte. Crear podría ser entonces lo que haría cesar la inquietud, ¿o no? ¿O le daría entonces maravillosamente otro sentido a eso que no cesa de inquietarnos? Es como la mística o el ascetismo, metódicas de la transparencia insólita, insolencia del ser ante sí mismo, que hace de su vida lo que desea hacer, pero sin decirlo, sino mostrándolo. Decir no es lo mismo que mostrar. Cuando uno se muestra, ya no tiene que decir nada, o lo dice de otra manera. Es así el carácter y el destino de este libro. Hace unos años, tras la muerte, y ya termino con eso de la muerte, quiero leerles lo que escribí para una revista de Medellín que se llama Medellín en Escena, en la que nunca quiso estar, Asociación de Artes Escénicas. Pero me pidieron escribir a pocos días de la muerte de Farley, un acuerdo de Farley Velázquez. Yo le recuerdo solamente en una escena del teatro, las otras me parecieron pésimas. Solamente una escena que hace un papel extraordinario en esa obra maravillosa que es Romeo y Julieta. Esa es la que me gusta. Está con mi alumna Laura Isabel, de literatura, también compañera nuestra, y está en el libro. Eso lo he puesto acá para los que no tienen con qué comprar. Me acuerdo de Farley Velázquez. Este lo voy a leer en un tono más paródico, más jocoso, menos trascendental. Me acuerdo de Farley Velázquez. Me acuerdo de Farley Velázquez cuando decía sobre su Hamlet, en los tiempos del ruido de Shakespeare. Con Shakespeare aprendí a leer a los griegos, aprendí a leer los ojos de niña en las mujeres, aprendí a ver las lágrimas invisibles de mi padre carnal y solitario, tener que callar con dolor la muerte de los seres amados. Aprendí a soportar sin destruirme la ingratitud y la traición. Todo era humano, todo se encerraba en un cuerpo humano. Con él empecé a escribir mi libro del cerebro, grabé en la memoria inconsciente las texturas humanas y aprendí a enfrentarme al oscurantismo para conversar sin miedo con mi espectro dramático y feroz que atosiga mi existencia. Me acuerdo de Farley cuando tendía los hilos y los hierros imantados de misterio entre un gesto teatral y otro, con la naturalidad del gesto barroco en las escenas en las que deliraba, haciendo del delirio su mística, y con la más hermosa y frenética hilaridad en el mismo y desde sí mismo. Se reía de sí mismo en el exceso de la escena y de la vida, y que le causaba en todos nosotros lo que le veíamos y le vemos, le escuchábamos y le escuchábamos todavía, haciendo de Mercutio en su Romeo y Julieta, que nos hacía sostener en lo insostenible, resistir en lo irresistible del gesto teatral. El personaje que amo de Farley y que me fascinaba era y será Mercutio en Romeo y Julieta,
de William Shakespeare, para que sepa, Carola. Cuando la va a montar, yo voy a hacer el papel que me escuche. Muy bien. Cedo ahora entonces la palabra, concedo la palabra invocante a Carola Martínez Bandera. Buenos días. Creo que hablar de Farley es conocer su obra, es cada día entrar a ese oráculo que es el escenario, las tablas, en donde nos encontramos con los distintos desafíos y retos que nos planteamos desde la condición del ser humano, que era lo que siempre Farley amaba y sufría, conociéndose. Es recordar cada momento cuando nos levantamos y llegamos al teatro que es posible crear frente a lo imposible, que es muy atractivo descubrir en cada uno de nosotros esa ciudad perdida, como si recuerdas una entrevista que le habías hecho también, de las primeras, en busca de la ciudad perdida. Sí. Y de buscar estos hombres y mujeres huérfanos, encontrar los nuevos sonidos desde el interior, esa canción silenciosa, el ritmo que tenemos cada uno de nosotros, pero que bueno, que realmente nos da miedo encontrarnos con ella. Entonces, seguir creando después de Farley es estar acompañada por él, desde la dirección. Acompaña a cada uno de los actores en la creación de los personajes. Cuando lees sobre este texto que escribes después de su partida, de cómo su corazón fue creando un escudo frente a la ingratitud, frente a la traición, frente a la lógica del mundo que a veces nos dinamiza tanto, en donde podemos transformar cada uno de nuestros sentimientos, porque a veces creo que somos hipersensibles, pero no hipersensibles en que estemos chillando frente a todas las cosas, pero sí que llegan. Las lógicas del mundo nos afectan, y ahora desde la dirección es como si entendiera lo que él experimentaba en la creación de una obra. Era quitarse piel, era crear un poema sobre todos esos pedazos de alma que quedan regados en otros, los pedazos de alma que se llevan otros, y crear el poema también con pedazos de almas que hemos recogido de otros. Por eso creo que el teatro es una creación colectiva desde ese punto de vista. Es una creación de todos estos seres visibles e invisibles que ya no están, desde los griegos, desde Shakespeare, desde los niños no nacidos, pero que ya están en algunos de ustedes, porque son almas que son pedazos de alma que, bueno, vamos reconstruyendo un poema, porque hace parte de una necesidad, la necesidad como pregunta, como incomodidad. Entonces, bueno, voy a leer un poco frente a la obra, de las obras que más le gusta a Oscar, Romeo y Julieta. Y más que Romeo y Julieta es Shakespeare, y bueno, que ahora cuando estamos montando Prometeo, claro, había que leer a Shakespeare para poder entender a los griegos y ver que, bueno, insistimos en el ser humano, pero realmente cambiamos muy poco. Así que no sé de qué se trata el progreso. Así William Shakespeare, dos hombres de teatro puro. Había en Farley
nuestro director, nuestro maestro, mucho de lo que había en Shakespeare. En ambos, el teatro era un todo. Y entender eso, ese todo, parecía una gran máxima necesaria. Se trataba de hacer una observación y una crítica constante a la sociedad de la época. Se trataba de respirar humanidad para plasmarla en la obra, en la puesta en escena, de explorar al ser humano como un universo lleno de preguntas, de contemplaciones, de angustias y de fantasías. Se trataba de hablar con el joven, con el niño, con el anciano, con el mendigo, porque en todos ellos había teatro, porque en todos ellos estaba la vida. Desde pequeño Farley Velázquez jugó al teatro, creaba espacios y situaciones, mundos nuevos e imaginarios que partían de estar pensando todo el tiempo en el ser humano, en el que creía profundamente. Fundó el Teatro La Hora 25, sin abandonar esos sueños de niño, apostando siempre por el arte, porque en él podía hacer ejercicios de libertad. Se quitaba una capa de piel cada que escribía una obra. Entonces se hacía en él una herida, porque le dolía el mundo. Caminaba a la ciudad, buscando una ciudad perdida, buscando el diálogo entre los seres que veía y los seres que aparecían en sus libros, y se daba cuenta que somos lo mismo, desde los griegos hasta hoy. Al igual que Shakespeare, Farley buscaba y encontraba lo imposible. Decía, toda obra de arte debe oler a belleza. Él quería hacer un teatro reflexivo, un teatro en el que cada quien encontrara su propia voz, su posición, su pregunta. Farley nos dejó ese legado, y con esa enseñanza que tanto lo une a Shakespeare, permanecemos manteniendo la sala abierta. Un milagro en un mundo que parece no querer pensarse a sí mismo. Con nosotros va a intervenir un momento entonces también el editor, editorial Ojo Mágico, Fabián Castaño, escritor, ensayista, creador de periódicos culturales de la ciudad como El Transeúnte y como el que realizo con él en este momento, que se llama La Mecánica Celeste, ya saben en homenaje a quién. Entonces hacemos un periódico cultural en esta ciudad, y Fabián entonces también ha contribuido mucho a esta tarea de poder hacer los libros cuando los queremos hacer, como los queremos hacer, a la hora que nos da la gana de hacerlos, sin comités editorial, sin censuras, sin comités de redacción, etcétera, etcétera. O sea, somos autarquistas. Entonces, con ustedes, Fabián Castaño. Buenos días. Buenos días. Pues a mí me ha tocado la tarea de poner en forma de libro un bello homenaje que fue planeado por Oscar, y pues es una tarea cómplice, la complicidad, ese afán de hacer cosas juntos sin necesidad de preámbulos, de estar buscando razones ocultas, de estar yendo más allá de lo que implica hacer las cosas, ¿cierto? El libro desde que me fue propuesto me pareció una bella tarea, un buen presupuesto, y a raíz de la presentación del libro también, como soy escritor, me dio por elucubrar o por escribir unas pequeñas palabras, y con todo el respeto y el permiso de ustedes las voy a leer. Hoy hemos venido a hacerle un homenaje a un poderoso, y cuando menciono esta palabra no me refiero a esos seres que únicamente piensan en términos de dinero o que alcanzan el poder para hacerle daño a los demás. No, pienso en un ser humano íntegro que se encontró con las máscaras del teatro para así intentar dilucidar cuál era la dimensión de su existencia. Un ser humano capaz de crear sus propias turbulencias, sus propias tensiones, y que a través de ellas se internó en esos profundos y enigmáticos parajes que en todo caso somos nosotros mismos.
Pienso en Farley y lo veo caminando en la cuerda floja y deslizándose a través del hilo maravilloso de la creación. Un hombre poderoso capaz de ir a los más profundos abismos para traer de allí las estructuras de una obra de teatro. Un hombre en los límites, lejos de los mohines de la doble moral, lejos de toda esa tontería insulsa con la que barnizamos el espectáculo humano. Podemos decir de Farley que fue un artista, y cuando empleamos esta palabra somos radicales. Un hombre que amó, disfrutó apasionadamente los caminos del arte y se jugó por entero su existencia, creando condiciones para que nosotros, sus espectadores, nos enriqueciéramos con su contacto. Decimos artista y nos referimos a un ser capaz de desdoblarse en sus creaciones. Y Farley fue Hamlet, fue Macbeth, fue ese hombre del barrio Florencia capaz de soportar el ruido y la furia del mundo, las balas, el amor, el desamor, el miedo, la traición, la ingratitud, es decir, de realmente el rostro de lo que somos. De eso se trata este libro, de hacerle un homenaje a un ser vivo porque vive en nosotros y en todas aquellas obras que hizo y nos regaló. De eso se trata este libro, de abrir la puerta a la muerte y de volver a ver el rostro de un hombre que nos inspiró, nos pulió y nos dio herramientas para continuar con la batalla de los días. De eso se trata este libro, no son simples palabras. Se trata del ejercicio de reconocimiento y de regresar una y otra vez sobre aquellos seres inteligentes, magníficos, que se jugaron la vida a una sola carta, la carta de la celebración, la carta de la vida, la carta de la creación. Gracias a Farley, gracias a Oscar y gracias a todos ustedes por estar aquí y gracias por participar en este hecho creativo que es hacer un libro. Gustavo, terminas. Gustavo es actor del Teatro La Hora 25 y va a leer los proverbios. Va a leer el texto que le escribió en otra de las entrevistas que están en el libro sobre la última obra que hizo Farley Velázquez, que fue Macbeth, de William Shakespeare. Gustavo es actor de esa obra. Esa parte de las entrevistas del libro las hicimos después de la muerte de Farley. Gustavo García, Banco. Macbeth desarrolla en mi visión barroca y teatral del mundo una conciencia. ¿Qué se dice hoy usted como actor de Macbeth con la dirección de Farley Velázquez y en ese momento con la dirección de Carola Martínez? ¿Qué ha cambiado y se ha transformado en usted y por qué? Como actor de Macbeth bajo la dirección de Farley Velázquez, que ha sido un regalo de la vida el poder interpretar a Banco, el mejor amigo del personaje principal, en ese entonces interpretado por mi director, algo que me dio mucha sorpresa y por la diferencia de edades y de bagajes escénicos. Recuerdo que tenía pavor de actuar con Farley, ya que él me exigía que fuera su amigo y yo lo miraba como mi director, lo cual en escena no debía suceder. Éramos gángsters, peligrosos y desde niños los mejores amigos. La primera temporada de The New Gangsters fue el despertar de una conciencia actoral en la intencionalidad y la tensión estimulada por Farley, quien me dirigía mientras actuaba y me pedía visceralidad, verdad, energía y fuerza dramática mientras me acomodaba en la luz. Una complicidad que duró los 6 años que estuve a su lado como actor, donde descubrí más allá de mi director a mi amigo, el que después, en las siguientes temporadas y más aún en las 8 funciones de Macbeth en el 2015,
mostraba en sus ojos la magia del teatro. Era el descubrir en mí esa capacidad de juego y de compromiso escénico hasta tal punto de hacerlo reír en escena, porque acostumbraba a salir con cosas distintas cada función y pues el que anda entre la miel algo se le pega. Lo sorprendí y sentir que disfrutaba de mi actuación. Cuando me montó la muerte en ese último encuentro en escena me decía: me encanta cómo estás trabajando, me encanta esa energía bonita que transmites, estás disfrutando, mi negro. Ahora digo, como actor de Macbeth bajo la dirección de Carola Martínez Bandera, una maestra que lleva en su sangre el origen de la hora 25, el entender esta obra desde el corazón, la posibilidad de profundizar en las enseñanzas y en la memoria corporal y emotiva, lo labrado paulatinamente, con la convicción de cargar a cuestas la esencia de aquello que se impregnó en la piel, porque Farley habita en mí desde su teatro. ¿Qué dimensión como actor ha alcanzado en este momento en su estudio y carácter del yo, de sí mismo, en las intervenciones que ha hecho en el Teatro La Hora 25 y que ha causado en su vida teatral? La dimensión poética, estética y artística que se despeja en esa decisión de gastarse la vida en lo que uno ama, y el hablar y el haber llegado a la hora 25 ha sido como el viaje por una corriente que me acerca al mundo, a la ciudad y al ser humano. La decisión de hacer arte, que por medio de la experiencia se va transformando la piel, el pensamiento y la sensibilidad, que refleja en escena aquella palabra, aquella pregunta en relación a mi responsabilidad con el otro, en términos sensibles. Farley decía que un actor se construye por las horas de vuelo en el escenario, la cancha, raspar tabla. La hora 25 me ha dado muchísimas horas de vuelo, 15 montajes, la posibilidad de conocer los escenarios del país y tener cerca a los artistas que son la trayectoria del teatro en Colombia. Me ha acercado al mundo del teatro y ha forjado en mí un carácter creativo de constantes búsquedas, una necesidad interior, lanzándome al abismo del nuevo inicio, una nueva historia de mi mundo como artista en esta tierra. La tercera pregunta. ¿Qué busca la... ¿Cómo? La tercera ¿Artista pregunta. en dónde? En esta tierra. Qué hermoso eso. Qué hermoso. Artista, como artista en esta tierra. Que busca la obra hacer y desarrolla en su visión barroca y teatral del mundo, y la realidad que intentan transmitirle al espectador presente y del presente. ¿Y por qué? Macbeth busca desentrañar la ambición humana, cómo el destino es el que arrojamos en nosotros mismos y no aquello que está fuera de nuestra interioridad. Macbeth es la determinación frente al deseo y frente al poder. Es el esqueleto de una sociedad que se niega a mirarse a sí misma y desea, sin importar las consecuencias de los actos. No se juzga, se dibuja en la trama ese conocimiento que dice que las acciones humanas se desencadenan según la fuerza que se infringe y la previsión de lo que se desea concluir. Por esto estamos sentenciados a la ibris, la fuerza que habita el cuerpo y que la arrolla, que la vuelve vulnerable ante su propia condición. Macbeth desarrolla en mi visión barroca y teatral del mundo una conciencia del sentir esa fuerza que habita el cuerpo y hacer consciente el mensaje cifrado que Shakespeare tiene para el mundo. Por eso es vigente, por eso puede ser representado en cualquier época, en cualquier sociedad. Además, erige en mi visión como actor
los lindes que observan el misterio como misterio y la luz como aquella fuente poderosa donde se asienta el espíritu, la cual alinea mi visión estética frente a la banalidad cruda y desahuciada de la realidad. Lo que se intenta transmitir es la unidad sin moral, sin juzgar las consecuencias de los actos, es ver retratado en el escenario el carácter altivo del hombre que se enfrenta a sus propios demonios. Los espejos a veces atraen y a veces repelen. Es el arte en su estado de réplica el que arroja por medio del gestus la experiencia estética. Desde mi posición como actor de la obra de Macbeth, lo que intento es cargar al espectador de vida, entrar en su interior para despejar esos espectros luminosos, sensibles, para transformar como un catalizador la energía pasiva del espectador en puentes creativos